preparar nuestros corazones y poner toda nuestra atención, todos nuestros sentidos en lo que vamos a hacer. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti para tratar de edificar tu iglesia, Señor. Por tanto, te pedimos, Señor, que hables a tu iglesia hoy, Señor. Glorifica tu nombre, edifícanos, Señor, con tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo guíe, Señor, toda la enseñanza, todo comentario. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo también quite todo obstáculo de nuestras mentes, todo cansancio, toda indisposición, Señor, para escuchar tu palabra y sobre todo para obedecerla, Señor. Pon en nosotros el deseo de aprender de tu palabra para glorificar tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que nos des la gracia, Señor, de poder comunicar tu verdad en este tiempo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de la Primera Guerra Mundial, hubo en Inglaterra un grupo de superintelectuales que tuvieron mucha influencia en las masas durante aquel tiempo. Ellos eran escritores brillantes, mentes supereducadas, premios Nobel, Pulitzer. Entre ellos había grandes nombres: George Bernard Shaw, H.G. Wells, la activista feminista y teosofista Annie Besant, el psicólogo social y educador Graham Wallace. Todos estos intelectuales formaron un partido que se llamaba la Sociedad Fabiana o Fabian Society, donde surgió el socialismo fabiano. Estos hombres vendieron la idea en su tiempo de que habían descubierto la forma de resolver la desigualdad, la injusticia, la manera de vaciar las cárceles, la fórmula para hacer de este mundo una utopía, un paraíso terrenal. Ellos proclamaban el fracaso de la religión cristiana. De todas maneras, ellos decían, después de 2000 años, la religión cristiana no había logrado terminar lo que le prometía a las masas. Por tanto, ellos decían, no necesitamos a Dios, no necesitamos Biblia, no necesitamos iglesia. En 1912, 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, ellos delinearon la filosofía de su partido y su plataforma de trabajo. Ellos prometieron bajar los montes de riquezas acumuladas de unos pocos y llenar los valles de pobreza de los muchos. Ellos prometieron vaciar las cárceles, convertir los lugares de maldad en lugares decentes, de crear una nueva clase de hombres por medio de la educación del intelecto y el mejoramiento de los procesos biológicos. Ellos no hablaban nada de arrepentimiento, ellos no hablaban de pecado, ellos glorificaban la suficiencia del materialismo, la inevitabilidad del progreso y la grandeza del hombre. Esas eran sus líneas de pensamiento. Y entonces se reunieron alrededor de ellos mucha gente y salían con pancartas por las calles: utopía no está muy lejos, nosotros podemos hacerlo, juntos podemos lograrlo. ¿Qué pasó 2 años después? Estalló la Primera Guerra Mundial. Una guerra diabólica, donde murieron entre 20 y 30 millones de personas, se calcula. Y 20 años después, la Segunda Guerra Mundial, más diabólica que la primera, donde murieron entre 50 y 100 millones de personas. ¿Cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Tirando 2 bombas atómicas en poblaciones civiles, donde perdieron la vida. Literalmente fueron hechos líquidos, 130.000 a 230.000 personas en un instante. Ese es el producto de la educación y del conocimiento.
Esa es la historia de la adquisición de conocimiento sin temor de Dios. Ese es el resultado histórico de dejar crecer el pecado sin castigo ni arrepentimiento. Y esto es precisamente, hermanos, lo que vamos a estar tratando hoy en nuestra clase. Vamos a hoy tocar en la clase que nos toca de la confesión de fe, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Y vamos a dividir la clase en 3 puntos, y este es el bosquejo. El primer punto es el origen del pecado, el segundo lo vamos a ver en el párrafo 1. En el párrafo 2 y 3 vamos a ver nuestro segundo punto, que es la solidaridad o universalidad del pecado en la raza humana. En el párrafo 2 específicamente, el pecado original, o sea, ¿qué cosa fue el pecado original? Y en el párrafo 3, la transmisión de este pecado y su castigo. Y el último punto, los efectos del pecado, en los párrafos 4 y 5. Específicamente el párrafo 4 trata del pecado en los no regenerados y en el párrafo 5 se trata con el pecado remanente en el cristiano. Pero antes de comenzar a explicar los párrafos, yo quiero que ustedes y yo lleguemos a un acuerdo en qué estamos hablando cuando decimos qué es el pecado. A ver, ideas, sinónimos. ¿Qué es pecado? El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acción, actitud, pensamiento y naturaleza. Sí, eso es una buena definición de lo que es pecado. ¿Qué sinónimos hay de pecado? Transgresión, infracción de la ley. ¿Qué más? Desobediencia, malos deseos, maldad, iniquidad, rebeldía. Todo eso sí, son sinónimos de pecado. Muy bien la definición que dio el hermano Douglas acerca del pecado. Dice 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero el pecado es un poco más que transgresión de una ley. El pecado es el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir de espaldas a Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios. De ahí que hay una distinción entre pecado y transgresión. Aunque todo pecado es transgresión de la ley, el pecado es mucho más que transgresión de una ley. Es una actitud rebelde, opuesta a Dios, una actitud de autonomía, una actitud en la que el hombre quiere ser soberano de todas sus cosas y no tener ninguna disposición de hacer la voluntad de Dios. Orgullo es una forma de pecado. Ya que dices orgullo, ¿cuáles son han oído los términos 7 pecados capitales? Esto no es catolicismo, esto realmente es teología de la iglesia primitiva. Ellos definieron cuáles eran los pecados raíces, capitales, de donde salían todos los demás pecados. El orgullo es uno de los pecados capitales. Pero también está la lujuria, donde salen todos los pecados sexuales y las aberraciones sexuales. Adulterio, fornicación, desnudismo, lascivia, la homosexualidad, el lesbianismo, todas las cosas sexuales, todas las aberraciones, las inclinaciones sexuales vienen de la lujuria. También tenemos la gula. ¿Qué cosa es la gula? La glotonería muchas veces, y la Biblia pone la glotonería, la gula, con otros pecados iguales. Nosotros decimos, la glotonería no es la glotonería es un pecado y lleva a consecuencias, diabetes, hipertensión y muchas otras cosas metabólicas. La avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, todos estos pecados son como que las raíces de donde empiezan todos los demás pecados. Bien, habiendo definido y hablado un poco qué es pecado de que estamos hablando, vamos entonces ya a entrar en el primer
párrafo en nuestro primer punto, que es el origen del pecado. Y vamos a leer entonces el párrafo 1, de la confesión. ¿Alguien quiere leer? Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subjugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios, conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Bien, vamos a dividir el párrafo en sus afirmaciones o ideas principales para estudiarlo mejor. Bien, la primera afirmación. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Y aquí, ¿qué es lo que están haciendo los autores? Nos dan un escenario general de cómo ocurrió el primer pecado. Dice la Escritura que todas las cosas estas cosas ocurrieron en el principio, pero cuando Dios hizo todas las cosas en el principio, ¿cómo eran todas las cosas? ¿Eran buenas? En gran manera. O sea que, dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero, ¿qué es lo que dice la confesión? Que a pesar de que el hombre, junto con todas las cosas, había sido hecho bueno en gran manera y en una justicia perfecta y un hombre recto, el hombre transgredió la ley que Dios le puso y cometió pecado. ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? En Eclesiastés 7:29. Yo los voy a leer. En Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos se desviaron. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Dios bendijo la creación, incluyendo el hombre, y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios se agradó de lo que había hecho. Todo eso era satisfacción para Dios. Romanos 5:12. Romanos 5:12 se cuenta, y yo había comentado que esto es un texto que vamos a tener que estarlo usando muchas veces, porque es un texto central en la teología nuestra. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, ¿cómo hizo Dios al hombre? Recto. El hombre pecó, el hombre transgredió la ley, y por eso fue que recibió su castigo, y por ese pecado pasó el pecado a todos los hombres, y su castigo también la consecuencia de ese pecado. Ahora, en esta sección también se habla de una ley que era justa. ¿De qué ley se está hablando aquí? De la ley moral. ¿Pero qué ley moral específicamente? ¿Dónde dice que Dios le dio a Adán una ley? Dice que Dios le mandó a que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pastor Joel contestó por la iglesia. Yo quería que la iglesia participara más. Yo sé que ustedes lo saben, no sean tímidos. Ese es el mandamiento específico que Dios le dio. Ese era el pacto de obras entre Dios y Adán. Había un pacto que si el hombre, es lo que está diciendo los autores de la confesión, le dio una ley que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte de su transgresión. Dice, bien, había como les explicaba, había
una bendición ligada a la obediencia de este mandamiento específico de Dios de no comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero al hombre comer del árbol y desobedecer el mandamiento de Dios, incurrió en desobediencia, en rebeldía, y eso trajo que de ahí en adelante, ese pacto de obras que hubo entre Adán y Dios, pues no se pudiera cumplir. O sea, ni lo cumplía Adán, ni lo puede cumplir otro hombre. Solamente Cristo pudo hacer el pacto de obras y regalarnos el pacto de gracia que había hecho con Dios. Esa es la grandeza de Cristo en cuanto al postrer Adán. El primer Adán se le dio un pacto de obras para cumplir, que hubiera sido de bendición para él y para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera cumplido ese pacto? Bueno, que Dios le hubiera confirmado y bendecido en una justicia perfecta, le hubiera bendecido con una madurez ética y le hubiera dado la vida eterna. O sea, el hombre hubiera sido confirmado en justicia perfecta por la eternidad. Pero eso no fue lo que ocurrió. El hombre cayó y, por supuesto, Dios sabía que iba a caer. Eso lo vamos a ver en el párrafo. Y ya entonces tuvo que venir Cristo para cumplir este pacto de obras y regalarnos el pacto de gracia. Ahora dice también que este periodo, este mandamiento, la prueba que se le puso a Adán no era para siempre, era durante un tiempo. O sea, ¿qué tiempo pudiera haber sido esta prueba en el huerto del Edén? ¿Alguna idea? No era para siempre el mandamiento. Si el hombre hubiera cumplido en un tiempo estipulado por Dios en su soberanía, eso hubiera pasado. Se hubiera cumplido el pacto de obras y el hombre hubiera sido confirmado en justicia. Bien. No sé por qué no era para siempre. Nunca he leído ningún texto que diga que no era para siempre. No, te estoy haciendo una pregunta. Sí, ok. Esto es un poco de teología, no es tanto un texto. La idea es que Dios le da un mandamiento y a medida, es como cuando un niño no conoce algo, tú le das un mandamiento y tú le dices, no hagas esto, porque si tú lo haces, va a ser malo. A medida que el niño te obedece y no hace lo malo, crece en perfección, en obediencia, pero además tú le estás evitando que conozca por experiencia lo que tú le quieres enseñar después por instrucción. Vamos a suponer que un niño tiene un teléfono. Tú le dices, no estés solo con el teléfono. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay páginas de internet que van a enseñarle a ese niño la rebeldía, la desobediencia, la autonomía, el sexo, la pornografía, la violencia, la crueldad y muchas cosas. Tú estás enseñándole a ese niño, tú le estás diciendo a ese niño un mandamiento que no tiene todo el conocimiento que tú tienes acerca de ese mandamiento. Pero cuando el niño desobedece y está solo con el teléfono, el niño conoce por experiencia lo que quizás tú le hubieras dicho poco a poco por instrucción. Mira, no quiero que tú estés solo con un teléfono porque va a pasar esto y esto y esto y esto. Si el niño hubiera obedecido, hubiera sido confirmado en su obediencia, en su rectitud, hubiera crecido éticamente porque tú le ibas a enseñar lo bueno y lo malo, pero por instrucción y no por experiencia, mediante la desobediencia. Y eso es lo que quería Dios con Adán, que el hombre creciera en la obediencia y en algún momento Dios lo iba a confirmar en su justicia perfecta mediante
la instrucción y no mediante la experiencia. ¿Me hice entender? Uh-huh. ¿Me entiendes? Y al final fue que llevó a Adán y Eva a caer. O sea que Dios le da el mandamiento, pero ellos tenían ese ser maligno ahí, que desde que fueron creados iba a ser lo que al final hizo. Antes que Joel me ayude, ¿el hombre tenía acceso al árbol de la vida? O sea que antes de la caída, a medida que el hombre fuera usando el árbol de la vida, su obediencia iba a ser confirmado mediante el árbol de la vida en eternidad. En eso es en lo que se basa los teólogos de esta confesión, los comentarios de la exposición de esta confesión, en decir que eso era un tiempo de prueba. O sea, no había un mandamiento eterno en el sentido de que si el hombre hubiera obedecido ese tiempo limitado, como lo hizo Cristo. Cristo no fue al desierto para ser tentado. Cuando Cristo fue señalado por el Padre, este es mi hijo amado, fue bautizado, fue investido por el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Dónde lo llevó? ¿Para qué? Por el diablo. ¿Durante qué tiempo? 40 días y 40 noches. Eso era un tiempo suficiente. Yo no estoy diciendo que si Adán hubiera resistido 40 días, eso ya es especulación. Es posible que hubiera sido un periodo así, pero no es probable por la Escritura. Yo no se lo puedo probar. Es posible. Un tiempo un tiempo suficiente para probar la fidelidad del hombre. Bien, sigue diciendo en el párrafo, en la segunda afirmación. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar o engañar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley, bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Se dan aquí 5 detalles acerca de cómo ocurrió el pecado. Ya vimos en la primera idea el escenario general de la caída. Ahora vamos a ver en detalle cómo fue la caída. El primer detalle es la ocasión. Satanás, poseyendo el cuerpo de una serpiente, engañó a Eva. Aquí había algunos teólogos que decían que los animales al principio se comunicaban con el hombre. No, aquí lo que pasó fue una posesión demoníaca, como los ángeles pueden poseer a los animales y a los hombres, como el ángel que habló por la burra de Balaán, el demonio que habló por la bruja en nombre de Samuel a Saúl, los demonios que hablaban por los adivinos, y o sea, muchos ejemplos. Eso fue lo que pasó. ¿De dónde sabemos que fue Satanás, la serpiente, poseyendo la serpiente, que habló con Eva en el principio, en Génesis? ¿Dónde dice en la Biblia que fue Satanás? En Apocalipsis 12 se menciona Satanás, la serpiente antigua. Y Cristo en Juan 8 dice que Él es mentiroso y homicida desde el principio. O sea, por estos textos bíblicos nosotros sabemos que es Satanás, poseyendo el cuerpo de una serpiente, que sedujo y engañó a Eva.
Ahora, vamos a ver dos textos que además de la identificación de la serpiente, hablan de que la mujer fue engañada, específicamente. 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, ¿quién fue engañado? Engañada, Eva. ¿Quién incurrió en la transgresión sin engaño, sino bajo seducción, sin ninguna coacción, bajo elección personal? Adán. Ahora, de estos pasajes podemos aprender, uno, que el pecado siempre es un engaño o distorsión con relación a la verdad de Dios. También podemos aprender que el pecado envuelve los sentidos, los sentimientos, las emociones, el ego de la persona. También podemos aprender que el pecado le promete al hombre el ser igual a Dios. ¿En qué sentido? O sea, así mismo como la serpiente tentó a Eva con ser igual a Dios, todo el que peca, aún sin saberlo, inconscientemente, está queriendo ser su propio soberano, autónomo. Quiere tener un libre albedrío absoluto, lo cual no existe. El libre albedrío de los hombres está sujeto al pecado, es esclavo del pecado. Y tú le pones a escoger entre lo bueno y lo malo, y al final va a escoger lo malo y lo malo y lo malo. Esa es la mente esclavizada por el pecado. En 1 Corintios 15:33, el apóstol dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto, una vez más, es lo que aprendemos del pasaje de la serpiente con la inocente Eva. En ese momento, ingenua, no sabía todas las cosas que implicaba el mandamiento. Si usted o sus niños se exponen sistemáticamente y sin límite a la influencia de personas mundanas, el niño va a absorber lo bueno. No, los niños son una esponja para absorber lo malo. Toda esa maldad va a ser absorbida por el muchacho y pronto vamos a ver que el muchacho o muchacha que era tranquilo, que no tenía ciertas inclinaciones, va a empezar a actuar diferente. ¿Para lo bueno? No, para lo malo. Bien. Ahora, en segundo lugar, además de la ocasión, la manera de la caída. ¿Cómo cayó Eva? Dice, y luego a través de ella, seduciendo a Adán. O sea, ¿cómo cayó Adán, no Eva? Ya vimos que Eva fue engañada. La manera en que cayó Adán. Adán fue seducido por Eva, que ya en este momento estaba en un estado ya no inocente. Pero Adán sí tuvo elección entre el bien y el mal. Adán sí sabía todas las cosas. Dice, y luego a través de ella, de Eva, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley. Eso es la manera en que Adán transgredió la ley y cayó en el pecado. Adán no fue coaccionado ni obligado a pecar. Adán fue seducido a través de Eva, pero Satanás no forzó a Adán a pecar. Adán tenía la opción por el bien, la obediencia, o por el mal, la desobediencia del mandamiento. Adán fue tentado y escogió la desobediencia sobre la obediencia. Ahora también vemos en este párrafo la esencia de la caída. ¿Cuál es la esencia de la caída? ¿A qué se refiere esto? Dice que deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. Esa, la esencia de la caída es la transgresión del mandamiento de Dios. También la sustancia. ¿A qué se refiere con la sustancia? En que Adán comió del fruto. O sea, él hizo una acción mental, de la voluntad,
de la emoción y también del cuerpo. Él comió del fruto. Ahora, comer del fruto era per se pecaminoso. Ese fruto tenía como un gen o una sustancia venenosa que... ¿Es eso lo que estamos hablando? Nadie sabe qué árbol era ese. Puede haber sido un árbol de manzana, pera, cualquiera de las frutas actuales. Pero lo que había sobre ese árbol era el mandamiento de Dios y todas las consecuencias alrededor de ese mandamiento. Bien, y en quinto lugar, el permiso de la caída. Dice, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. En esta parte los autores están teniendo en cuenta la doctrina del decreto de Dios y por eso usan este lenguaje y definen la causa y el propósito. ¿Cuál era la causa? La caída, pero el propósito es que Dios permitió y no impidió. O sea, Dios decretó el pecado. Dios no solo lo conocía, porque Dios tiene un conocimiento absoluto, sino que lo permitió y no lo impidió. Un ejemplo muy práctico, Hechos 2:23, hablando de la muerte del Señor. Dice, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dios decreta que Cristo muera por mano de inicuo, lo permite, pero no lo impide. ¿El hombre es responsable? Sí, el hombre es responsable por las acciones que hace. Ahora, Dios permite que los hombres hagan eso y no lo impide, y en eso está el decreto de Dios. Otra cosa que es bueno aprender de esto que se dice aquí, que agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Esta afirmación da de plano contra aquellos que enseñan el dispensacionalismo. En esencia, el dispensacionalismo enseña que Dios hace tratos con el hombre y vuelve a hacer planes y tratos con el hombre cuando el hombre falla. Es una especie de try and error, o sea, tratar, falla y trato otra vez. No. Dios sabe todas las cosas. Dios, de hecho, está tanto en el pasado eterno como en el futuro eterno y en el presente. Si alguien no tiene estas cosas en la mente, puede caer en el dispensacionalismo, porque superficialmente parece que Dios hace estos tratos de try and error, pero no, Dios ordenó todas las cosas, las decretó y dio una promesa e hizo pactos. Y a través de esos pactos, Dios va a cumplir la promesa, y de hecho la cumplió, de Cristo, la simiente. Esa es la promesa, a través de todos los pactos que los vamos a ver en la próxima clase. También, esta afirmación nos evita caer en el dualismo. ¿Qué cosa es el dualismo? El dualismo es la creencia o la posición teológica de que hay dos fuerzas iguales, espirituales, buenas, el bien y el mal, y que están en contraposición eterna. Una vez se gana uno, otra vez se gana otro. Esto no es aquí no se enseña esto. O sea, Satanás no es igual en poder a Dios. Dios controla y gobierna aún el pecado de Satanás y de los hombres. Eso es lo que está diciendo ahí. Bien, vamos entonces al segundo punto, la solidaridad del pecado en la raza humana en el párrafo 2.
Dice así: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Este párrafo explica que por la transgresión de Adán cayeron de su estado de justicia y rectitud perfectas ellos y nosotros, y que fueron castigados, y que tanto el pecado como su castigo, la muerte, pasó a todos los hombres. Dice el Salmo 51, 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en el Salmo 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Qué enseñan estos textos? Que el pecado, que cuando uno nace, no nace como un papel blanco, como decían algunos teólogos, Pelagio, sino que se nace en pecado. Y el nacer en pecado es por la culpa de Adán, que se traspasa solidariamente. Solidaridad quiere decir un compañerismo, una camaradería. Bueno, la camaradería que trajo Adán fue que pasó el pecado y el castigo, la muerte a nosotros. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pequeña observación que hace Waldron en su exposición a la confesión. Porque tanto aquí en el párrafo 2 como en el 3 hay una inexactitud teológica que viene desde la confesión de Westminster. Yo subrayé algo ahí. En el 3, pon el 3. ¿Alguien se da cuenta cuál es la inexactitud teológica? Ellos. No nosotros. Nosotros sí. Pero no es ellos, no es Adán y Eva los que representan toda la raza humana, ni es el pecado de ellos, por ellos dos que pasa el pecado, no, es por Adán. Y esto es importante, porque no vino Cristo por Adán y Eva. Cristo vino como el último Adán, o el postrer Adán. Y eso tiene mucha importancia. Veamos dos textos. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo, ¿qué dice el texto? Por un hombre. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto nos pone nos sitúa en la realidad de lo que tenemos delante. Es un documento de hombres. Nuestra confesión es muy buena, pero no es perfecta. No es inerrante. La Biblia lo es. La confesión la hicieron hombres y la influencia del catolicismo en el tiempo que se hizo estas cosas y de todas las corrientes, quizás ellos usaron ellos para evitar la mariología y todas esas cosas. Pero si vamos a ser exactos bíblicamente, es Adán el que traspasó esto y no ellos, refiriéndose a Adán y a Eva. Proseguimos. La otra idea en el párrafo es acerca de la profundidad de la corrupción del pecado en el hombre. La profundidad de la corrupción. Dice, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. O sea, no fue una corrupción parcial, como dicen los arminianos. Los pelagianos decían, junto con los arminianos, que el hombre, los arminianos dicen que el hombre sí cayó, pero que hay algo bueno en el hombre, que el hombre
puede decidir por lo bueno. Los pelagianos decían, no, el hombre nace inocente como un ángel y se va ensuciando a medida que las dos ideas no son bíblicas. La idea bíblica es que el pecado pasa a todos los hombres y por el pecado la muerte. ¿De quién? Desde Adán, que es la cabeza federal, y esto lo vamos a explicar, a qué me refiero con cabeza federal de toda la raza humana. Dice algunos textos para demostrar que el hombre está corrompido hasta su esencia. Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice Efesios 4:17, que por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, que estamos viendo en estos textos el alma, la conciencia, el intelecto y la voluntad. El ser interior del hombre está corrompido. Esa es la profundidad de la corrupción. ¿Por qué es importante definir esto? Bueno, por lo que yo decía, por las posiciones pelagianas y arminianas en cuanto a la corrupción del hombre. Es una corrupción total. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Y dice Isaías 1:4, hablándole a un pueblo pecador, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad y generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo describe Isaías a este pueblo espiritualmente? Dice, ¿por qué queréis ser castigados? Aún todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa en él sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese es el estado del hombre y la profundidad de la corrupción en la caída. Ahora, en el párrafo 3, que ya lo tenemos aquí, dice, y vamos ya a entrar en los efectos de la caída. Y específicamente vamos a... No los efectos de la caída. El párrafo 3, trata con la transmisión del pecado a la raza humana. Y aquí es donde vamos a hablar acerca del federalismo. Vamos a ver lo que dice el texto, el párrafo. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, ya explicamos que es Adán, no ellos. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Y es importante que ellos hayan sido específicos, y hago una pausa aquí. ¿Por qué ellos ponen aquí que descendió de ellos mediante generación ordinaria? ¿Entienden el tema? Para excluir a Cristo. ¿Qué cosa es la generación ordinaria? Papá y mamá se conocen íntimamente y sale un niño, una niña. Esa es la ordinaria. La generación extraordinaria solamente ocurrió una vez y fue la de Cristo. O sea que el pecado de Adán no se transmitió a Cristo. Cristo nació con una naturaleza humana, pero sin la transmisión de ese pecado. Siendo ahora concebidos en pecado, hablando de la generación ordinaria, y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales
y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Y esa es la transmisión del pecado y cómo opera el castigo de ese pecado en la raza humana. Y aquí, como les mencionaba, hay un concepto de imputación o federalismo implicado en el traspase del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Adán era el representante legal o federal de toda la raza humana y que al pecar el hombre, Adán, también pecaron todos los hombres. Y tú dices, pero esto es justo. ¿Por qué a mí me tienen que echar la culpa de lo que hizo Adán? Bueno, yo les voy a explicar con las palabras de un puritano, Thomas Goodwin, por qué esto es importante y por qué esto es así. ¿Por qué Dios diseñó que esto fuera así? Por el bien de nosotros. No es por el capricho de Dios, es por el bien de nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta. Dice el puritano Thomas Goodwin, hay dos hombres delante de Dios, Adán y Cristo, el postrer Adán. De los cinturones de esos dos hombres están colgando todos los hombres. Cuando Dios mira a una persona, los mira a través de estos dos hombres. Los de Adán están en desobediencia y rebeldía ante Dios, pero los que están en Cristo son juzgados según la obediencia y los méritos de Cristo. ¿Tú crees que Dios es injusto si te imputó el pecado de Adán? Entonces, también ves injusto que Dios te impute su justicia perfecta en Cristo. ¿No, verdad? Ahí cambia la cosa. Son las dos caras de una misma moneda. En Dios no hay injusticia, hermano. Lo que es verdad en Adán, también lo es en Cristo, como el postrer Adán, pero para la gloria de Dios y para beneficio nuestro. Esa es la imputación. Ahora, y seguimos, también se explica la consecuencia del pecado y su castigo a todos los hombres. Y esto es la muerte. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál era el castigo por la transgresión del mandamiento? La muerte. Y la muerte es algo que es lo más seguro. Benjamin Franklin decía que hay dos cosas seguras, los taxis y la muerte. Los taxis a veces no están seguros, pero la muerte sí. Lo más seguro que tú puedes tener en esta vida cuando tú naces es que tú vas a morir. Y esa cita nadie la puede evadir. A la gente no le gusta hablar de la muerte y evitan el tema, pero no pueden evitar el hecho. Todos vamos a morir. Thomas Brooks, un predicador puritano, escribió acerca de esto. Tenemos dentro de nosotros la materia de 1 millar de muertes y podríamos morir de 1 millar de maneras distintas cada hora que pasa. El mismo número de poros que hay en el cuerpo es el número de ventanas que hay por las que puede penetrar la muerte. Y eso es inevitable. Eso es consecuencia del pecado. Y a pesar de los indiscutibles avances de la ciencia médica, desde el tiempo que fueron escritas estas palabras, hermano, estas palabras son vigentes hoy. Igual. La periodista y novelista inglesa Margarita Lasky, que profesaba ser atea, respondió a la BBC cuando le preguntaron acerca de las cuestiones más importantes que enfrenta el ser humano. Y ella dijo que estamos solos, que somos culpables y que vamos a morir. Si la realidad de la muerte no se puede evitar, entonces tampoco la realidad de que estamos en pecado y que somos culpables. Bien, vamos entonces más brevemente a ver los efectos del pecado en la raza humana. Vamos a ver primero en el párrafo 4 la generalidad del pecado en los no regenerados. Dice así: de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Y aquí se define el estado de los inconversos
y la causa de sus pecados y transgresiones. Hay quien trata de evitar la culpabilidad, echándole la culpa a que como fueron criados, traumas de la niñez. Y la Escritura dice, no, todos nacemos en pecados y lo que tú haces es porque tú escoges y es lo que a ti te seduce para hacer pecado. O sea que esa teoría freudiana de que los psicópatas y los pervertidos sexuales que abusan de niños es porque tuvieron malas experiencias y traumas en la niñez, si tienes relación, pero no es la esencia de que ellos hagan ese pecado. De hecho, el primer crimen que se cometió en la historia de la humanidad estaba en un contexto bastante ideal. Estaba Adán y Eva, Abel y Caín. No creo que ellos vieron a Adán matando a nadie. Eran 4 personas. ¿De dónde sale esa inclinación de Caín a sentir tanto enojo, amargura y resentimiento contra su hermano como para llegar a matarlo? Estaba dentro. La envidia. No fue el contexto, no fue la sociedad, no había una sociedad de hecho, fue Adán con lo que estaba dentro. Caín, perdón, con lo que estaba dentro, ¿verdad? Bien, gracias, hermano. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo que hay en tu corazón, en otras palabras, lo que hay en tu interior, eso es lo que tú haces y lo que tú hablas. En el mismo sentido, Él dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, en Mateo 12. Y en último lugar, en el párrafo 5, vemos el pecado remanente en los regenerados, en los cristianos. Dice así, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Durante esta vida, la corrupción permanece en los regenerados. Hay quien piensa y le enseñan en iglesias que cuando nos convertimos entramos en un estado de santidad total y que los pecados que se cometen no son pecados, sino errores. Y enseñan a tener una conciencia de perfeccionismo. Y ellos llegan a decir, yo no peco, yo me equivoco, porque erro al blanco. Y errar al blanco es una manera de llamar al pecado, pero bíblicamente el pecado es no hacer la voluntad de Dios, hacer tu voluntad y transgredir el mandamiento de Dios. Y dice, sigue diciendo, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderas y propiamente pecado. ¿Qué están queriendo decir ellos? Que el pecado en los cristianos es tan pecaminoso y tan malo como en los no regenerados. Es pecado igual. No es que los pecados de los cristianos, son perdonados en Cristo, pero son pecados. Y son en contra de la gloria y de la voluntad y la santidad de Dios. Son pecados igual. Y pasa lo mismo en el cristiano que en los no regenerados. Son seducidos por sus concupiscencias y cometen el pecado. Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, le está hablando a una iglesia, le está hablando a los cristianos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y con esto termino la exposición de la clase de hoy, que era acerca de la caída del hombre, el pecado y su castigo. ¿Preguntas, algún comentario, alguna intervención? Si no, entonces vamos a orar para prepararnos para adorar a Dios. Vamos a orar entonces y el pastor Joel va a tener un anuncio. Vamos a pedirle a Tellito que ore para terminar la clase.